tardes, tengan todos ustedes. A continuación, me toca exponer lo que es el tema del derecho internacional privado en Paraguay. Pero antes de todo, quien le habla, mi nombre es Roxana Jiménez Castelo, ¿ya? Y bueno, detallar el tema del derecho internacional privado es extenso. En sí, lo que tenemos, no hay que ver en qué consiste, ¿no? Constituye una ciencia jurídica individualista para cada país. No solamente es eso, que también cuenta con sus propias normas, tratados, convenios, con fines jurídicos y sociales, basados en estatutos con autonomía propia, de las cuales se desarrolla un país. Las relaciones privadas entre individuos de diferentes estados, aspectos formales, mencionan, ¿no?, que la misma no afecta la normatividad de cada estado. Todo país debe contar con una organización con fines de integrar organismos internacionales para cada estado, con el fin de lograr un orden de paz y de justicia, con una integridad territorial e independiente. Continuar con el tema del derecho internacional privado, podemos mencionar que es un conjunto de principios y normas que regulan relaciones privadas en las cuales aparecen uno o más elementos extraterritoriales. Continuando con la exposición, podemos mencionar que el derecho internacional divide en internacional y privado. ¿Por qué internacional? Porque expresa que las relaciones que someten a esta rama del derecho trascienden un orden puramente local. Y si hablamos de privado, es porque dichas relaciones incumben a los particulares, a las personas, a los individuos. En sí, pues no mencionamos que es colectivo, pero no al Estado. Asimismo, mencionamos que las características de estos nuevos conflictos, mejor dicho, normas conflictuales, son objetivas, formales e instrumentales. Cuando hablamos de materias, podemos mencionar que son cuatro que son parte del derecho internacional privado. Mencionamos que estas son conflicto de leyes, conflicto de jurisdicciones, problemas de nacionalidad y condición jurídica del extranjero. Asimismo, mencionamos el Código Civil paraguayo. Mencionamos que la existencia y la capacidad, ¿no?, de las personas jurídicas privadas se rigen por leyes de domicilio. Es cuando hablamos de estos códigos, ¿no?, de diferentes países. ¿Por qué? Porque el carácter de ellas revisten como tales, las habilita para ejercer en la República todos los derechos que corresponden para los fines de la institución y para todo lo que no sea ejercicio de los actos comprendidos en el objetivo especial, ¿no?, de cada institución. Mencionando que las personas jurídicas privadas extranjeras se someten a las leyes del domicilio. En todo caso, mencionamos el convenio de París de 1883, donde es el protocolo de Estocolmo, el cual fue ratificado por Paraguay, en el cual establecen los principios de trato nacional y el principio de prioridad con relación a las patentes de invención y modelos de utilidad. Bien, continuando, podemos mencionar que con esta reglamentación se precisa la misma protección y los mismos recursos legales contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando estos cumplan con las condiciones y formalidades impuestos a
los nacionales. ¿Qué no debemos mencionar? Que es una propiedad industrial sometida a la ley del lugar de su creación, y cuando es una propiedad intelectual, cuando es sometida a la ley del lugar del distrito de la obra. Podemos mencionar que entre las leyes paraguayas menciona el artículo 1 sobre marcas de todos los signos que sirven para distinguir productos o servicios. A la misma, esto es, ¿no?, que es consistir en una o más palabras, emblemas, monogramas, nombres, en las cuales, ¿no?, estas a su vez su presentación o acondicionamiento de estos productos, ¿no?, van a ser productos y servicios. Mencionando las marcas, podemos decir de que el propietario de una marca de productos o servicios inscrito en el extranjero gozará de las garantías que esta ley otorga una vez registrada en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que esta marca, mejor dicho, el registro de esta marca tiene validez por 10 años, el cual podrá ser prorrogado indefinitivamente por periodos de legal duración. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que se renueve, se solicita dentro del último año antes de su expiración, el cual se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha de vencimiento del registro anterior. Mencionamos asimismo las reservas de la delegación paraguaya. ¿Qué podemos mencionar? Que se mantiene una adhesión a los tratados de derecho civil internacional, derecho comercial internacional, derecho penal internacional y el derecho procesal internacional, que estos fueron sancionados por Montevideo en 1888, con los convenios y protocolos que los acompañaron en aquel entonces. ¿Qué podemos mencionar? Que en la última Constitución Nacional de Paraguay, si bien es cierto, es bien reciente, del año de 1992, contiene en su texto disposiciones que significaban implicancias positivas para un derecho libre de ataduras chauvinistas, se podríamos mencionar, como también destacaba que Paraguay se encuentra integrado en la comunidad internacional y que se estipulaba más adelante, ¿no?, el cual integraba un principio de solidaridad, mencionamos, y cooperación internacional, con una norma cargada de significación para cada país, el cual admite un orden jurídico supranacional. También mencionamos en el plano de la integración regional, tenemos al Mercosur, del cual Paraguay es miembro pleno de esta integración, del cual muestra abierta una administración de autonomía, de voluntad, del arbitraje, de usos, costumbres y sus propios principios internacionales. Podemos precisar también que tenemos el Código Civil y la contravención. En general, Paraguay, entre sus principales normas que regulan el derecho, tenemos la contratación, se puede decir, transfronteriza del Código del 84, el cual menciona, ¿no?, de que se encuentra vigente en ese país
Asimismo, ¿no? Se ha formado un notable cuerpo de doctrinas, el cual ¿no? se ha quedado hoy en día, se podríamos decir, desfasado. ¿Qué podemos decir? Y para, quizás no para dar término al derecho internacional de Paraguay, podemos mencionar que todo derecho internacional privado no está centrado en relación jurídica de las relaciones internacionales de orden privado, sino en las relaciones sociales entre los individuos a las reglas jurídicas. Asimismo, el derecho internacional privado es parte de una ciencia jurídica compleja y de realidad actual, que esto se da así en cada país. Podemos decir, asimismo, como se da en cada país, mencionamos que también es una rama autónoma del derecho, la cual regula los actos, los hechos, las relaciones o situaciones, que estas también son lícitas o ilícitas de las personas naturales o jurídicas. Y en cuanto al Estado paraguayo, como derecho internacional, podemos mencionar que es un proceso de integración partícipe en esquemas de integración, cooperación y organismos internacionales. Entre los principales procesos de integración podemos mencionar que tenemos la asociación de ALARI, ¿no? Que es una asociación latinoamericana de integración. Tenemos a la CELA, que es un sistema económico latinoamericano. Tenemos a la OLAE, que es una organización latinoamericana de energía, y tenemos a la Cuenca del Plata y tenemos a la Uruguay. Pues estos que son se puede decir, no pueden ser entidades, son organismos de los cuales no cuentan con integraciones, que estos van a ser de las cuales los países se pueden integrar de acuerdo a sus sistemas que tengan en común. Por último, podemos mencionar que en 1969 se establecieron una zona de libre comercio. Podemos mencionar ahí que este libre comercio se ha dado en los países que acompañan. Podemos mencionar a Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú. Muchas gracias por la entrevista. A continuación, mejor dicho, por la exposición que hemos tenido, y a continuación vamos a ver la entrevista que tuvimos con un grupo realmente bien compacto, y agradezco a la entidad financiera que me apoyó para esto, que se logre este objetivo de saber y conocer un poco más del derecho internacional privado de Paraguay. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? La idea es un poco hablar de derecho internacional privado. Netamente son preguntas cortas las cuales voy a hacer. Y es, ¿qué nociones tienes del derecho internacional? En todo caso son acuerdos entre estados, entre países, ¿no? Para poder determinar condiciones o beneficios, ¿no? Entre ambos, ¿no? Y dime, si hablamos así, ¿qué es un derecho público? Un derecho público es aquel derecho que está relacionado, supongo, a todas las personas, ¿no? ¿Y un derecho privado? Derecho privado específicamente sería un grupo el cual se beneficia. Excelente. ¿Qué es derecho internacional privado en concreto? Bueno, es el derecho que acuerdan entre dos países, dos estados, para llegar a tener beneficios, ¿no? ¿Dónde para ti se presentan las interrelaciones del derecho internacional privado? Bueno, puede ser, por ejemplo, en el tema de cuando se hace, por ejemplo, no sé, contratación de personas extranjeras, impuestos, algún tema de algún beneficio, ¿no?
¿Qué diferencias existen entre una ley y un derecho? El derecho es el que tú tienes, ¿no? Como el derecho a la vida, ¿no? La ley es algo que se establece, ¿no? Que en todo caso se acuerda o lo determina un gobierno, ¿no? O los gobiernos. ¿Crees tener alguna relación con el derecho internacional privado? Por ejemplo, un familiar cesado con extranjeros, negocios. Creo que más que todo, yo sí he tenido con el tema de no residentes, cuando un no residente vende un inmueble, el tema de pago de impuestos es totalmente distinto a uno que es nacionalizado, ¿no? Estamos hablando de impuesto de renta 30% contra el impuesto normal de una persona 5%, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Claro. Sí. ¿Los tratados favorecen a las personas? Es lo que se busca, ¿no? La idea es buscar beneficios en común de ambos países, ¿no? Sí benefician. ¿Los peruanos estamos informados realmente de derecho internacional privado? Estamos informados, pero no todos, ¿no? Un grupo, yo creo que las personas normalmente que tienen alguna noción de algún tema de estudio, ya sea técnico superior, menos de eso a lo mejor no tienen conocimientos, ¿no? ¿Cómo los ciudadanos de a pie podemos aportar a la mejora de este derecho? Bueno, para empezar hay que informarse, ¿no? Hay que tener conocimiento de en qué nos afecta, de qué manera podría beneficiarnos para poder aportarnos. O sea, si no tienes conocimiento de algo no puedes opinar, ¿no? Entonces tendrías que tener noción en qué te afecta particularmente para poder dar una opinión. Considero eso, ¿no? Ok, gracias. Listo, gracias. Aquí es unas cuantas preguntas acerca del derecho internacional privado. Ya. Digamos, ¿qué nociones tienes acerca del derecho internacional? Nociones del derecho internacional. Por ejemplo, yo entiendo pues por la pregunta de los derechos que tenemos de repente al salir del país, que con qué derechos uno cuenta en otro país, ¿no? ¿Sí? Y dime, entonces, ¿qué es el derecho público para ti? El derecho público. ¿Qué derecho yo tengo como ciudadana peruana? ¿Y el derecho privado? El derecho privado, que por ejemplo en el centro laboral, que si yo me desempeño en una empresa privada, ¿cuáles son las leyes que me amparan a laborar en una empresa privada? Cuéntame, ¿qué es el derecho internacional privado? Por el derecho internacional privado entiendo pues que son los tratados, las leyes que nos amparan tanto como persona, como ejemplo yo, empresaria, exporto mi mercadería a otro país, tengo que saber las leyes que me amparan como exportador, ¿no? Lo mismo como las empresas que importan a nuestro país, pues no tienen que saber las leyes. ¿Dónde para ti se presentan las interrelaciones de derecho internacional privado? En los tratados comerciales. Ya. ¿Será también en las globalizaciones? Claro, las globalizaciones, los procesos tecnológicos, las migraciones. ¿Qué diferencias existen entre una ley y un derecho? Una ley y un derecho. Bueno, derechos, tengo derecho a la vida, derecho a vestirme, derecho a estudiar, derecho a tener una familia. ¿Y una ley? Y una ley pues está dada por el gobierno, ¿no? Por el Congreso, que rige a un país, pues, ¿no? Para que de repente no, ¿cómo te explico? Sin una ley pues no tendríamos un futuro o una dirección, ¿no? Esas leyes nos rigen a nosotros para poder mantener el orden de repente. Okay. ¿Quieres tener alguna relación con el derecho internacional privado? Una relación. Sí. ¿Familiar, de extranjería, negocios? No, ninguna. ¿Los tratados favorecen a los peruanos? ¿Crees que sí o crees que no? Creo que no, porque nos falta bastante, creo, información sobre el tema. Son pocas personas que sacan provecho, por ejemplo, a los tratados. Lo recomendable, lo favorable sería que el gobierno pues tenga ese proceso de capacitar a los empresarios para que saquen provecho, ¿no? ¿Los peruanos estamos informados de este derecho en todo caso? No creo. No, todos al 100% no.
¿Cómo los ciudadanos de a pie podemos aportar a la mejora del derecho internacional privado? Informándonos, estar ahí constantes a la información. Muchas veces pues vivimos ahí en nuestro burbuja, ¿no? Y no vemos de repente mucho más allá, pues, ¿no? No somos esos porque estamos ahí al pendiente de la información del día a día, ¿no? Ok, muchas gracias, Paloma, por la entrevista. Gracias. Buenas tardes, Jessica. Aquí con unas cuantas preguntas, una entrevista corta y breve. ¿Qué nociones tenemos del derecho internacional? Bueno, para mí las nociones de derecho internacional se refieren a los tratados, ¿no? Que a veces tiene Perú con algunas oportunidades de otros países, ¿no? Como Estados Unidos, lo que es China, en el cual realiza oportunidades, ¿no? Tanto de trabajo y para otras personas. ¿Qué es el derecho público? Bueno, el derecho público para mí se refiere a todos los que somos nosotros las personas, ¿no? Naturales, en el cual tenemos derechos o oportunidades. ¿Y el derecho privado? El derecho privado vendría a ser la relación que de repente las empresas jurídicas tienen de repente con otras empresas también. ¿Y qué es derecho internacional privado? Derecho internacional privado, bueno, para mí se refiere cuando de repente alguna empresa acá de Perú, privada, se relaciona con otra empresa de repente de otro país. ¿Dónde para ti se presentan las interrelaciones del derecho internacional privado? De repente en lo que es la globalización, ¿no? De repente cuando intercambiamos productos, ya sea por ejemplo agropecuarios con otros países, o el tema ahora de China, de repente las exportaciones, lo que se ve de Gamarra. ¿Qué diferencias existen entre una ley y un derecho? La ley viene a ser así lo que implica lo que es el Estado. Por ejemplo, las leyes de lo que es el nivel del tráfico o algunas otras cosas que también se podría decir. Una ley, por ejemplo, de que las empresas de repente sean formalizadas, el tema de RUT, de la SUNAT, de los impuestos. Y en lo que es los derechos, por ejemplo, los derechos que también aparecen en la Constitución como cada persona tiene, ¿no? Derecho a la raza, no la discriminación, ¿no? A todos derechos por igualdad. A eso. ¿Crees tener alguna relación con el derecho internacional privado? Sí, creo tener con el derecho. Yo creo que sí, porque de alguna otra forma cuando hay algún tratado a veces influye, ¿no? Porque cuando de repente nos dan oportunidad de hacer un intercambio de repente con Estados Unidos, se le da la posibilidad de darnos alguna visa, ¿no? Entonces de repente algún familiar mío tiene la opción de poder ir a erradicar a ese país, de poder trabajar, formar de repente alguna empresa, ¿no? Algo, ¿no? Sí, sí me beneficia acá. ¿Los tratados favorecen a los peruanos? Sí, como decía, sí favorece, ¿no? Porque de repente cuando nos asociamos da más oportunidades laborales, el tema de la medicina, ¿no? A veces que no hay genéricos o no tenemos esos productos, al asociarnos como que nos beneficia un poco, ¿no? ¿Los peruanos estamos informados del derecho internacional privado? No, no creo que estemos todavía informados. Sería bueno de que de repente algunos canales tengan un pequeño tiempo, ¿no? Nos informen a cada uno de nosotros, ya sea en nuestros hogares o en el momento de lo que son centros laborales, algunas pequeñas reuniones de repente semanales. ¿Cómo los ciudadanos de a pie podemos aportar a la mejora del derecho internacional privado? Bueno, podríamos hacer de repente lo que son charlas, ¿no? Hacer compartir ideas, hacer un grupo de lluvias, ¿no? Y así poder armar algún periódicos murales de repente, ¿no? Que cada uno dé su opinión, a ver qué opina de lo que es el derecho internacional, ya sea privado o público. Podríamos armar algo. O grupos también. Ok, gracias, Jessica. Gracias. Ya, buenas tardes. Vamos a hacer unas pequeñas entrevistas de las cuales decimos qué nociones tienes del derecho internacional. Ya, a ver, entendemos como derecho internacional a los acuerdos o pactos que puede haber entre diferentes naciones, ¿no? Eso es referente a temas económicos, ¿no? También podemos enfocarlo a otros ámbitos, como por ejemplo cuando una persona tiene que viajar al extranjero, ¿no? Tiene que hacer trámites de visa para poder tramitar su visa o pasaporte, ¿no? En este caso también vemos presente lo que es el derecho internacional, ¿no? Hay varios factores que están presentes ahí, ¿no? ¿Y qué es un derecho público? El derecho público básicamente está relacionado a las empresas, ¿no? Todo lo concerniente a
cómo se constituyen las empresas o los derechos que éstas tienen, pues, ¿no? O cuáles son, cómo están reguladas, ¿no? En el mercado, dentro de la economía, ¿no? ¿Y qué es un derecho privado? El derecho privado básicamente está relacionado con cada uno de nosotros, ¿no? El derecho que tenemos como personas, ¿no? Derecho a la vida, derecho a a no ser discriminados, entre otros tipos de derechos, ¿no? ¿Y qué es el derecho internacional privado? Ya, el derecho internacional privado está enfocado a varios ámbitos, ¿no? Podemos entenderlo desde un punto de vista económico, como acuerdos que existen entre diferentes países, ¿no? Tenemos los tratados, los pactos que existen entre varias naciones. También podemos enfocarlo, por ejemplo, en el ámbito de los estudios, ¿no? Hay muchas ocasiones que hemos visto como muchas personas viajan a otros países por mejoras económicas para poder estudiar, ¿no? Tienen que hacer una serie de procedimientos, ¿no? En ese caso también se requiere está bastante involucrado lo que es el tema del derecho. ¿Dónde para ti se presentan las interrelaciones del derecho internacional privado? Generalmente en el tema de la globalización, tema de migraciones, exportaciones, los tratados internacionales, ¿no? Ahí están generalmente presentes todo eso. ¿Qué diferencias existen entre una ley y un derecho? La ley, esto es cuando dentro de un país, por ejemplo, se emite una ley que el Estado lo promulga mediante la Constitución Política del Perú, ¿no? Esa es una ley, y un derecho es pues, lo que nosotros tenemos derecho, pues, ¿no? Por ejemplo, derecho a la vida, a la alimentación, a no ser discriminados, ¿no? ¿Crees tener alguna relación con el derecho internacional privado? De alguna u otra manera todos estamos involucrados en eso, pues, ¿no? Por ejemplo, va a llegar un momento en que nosotros, digamos, si es que ponemos una empresa, ¿no? En el día que pongamos nuestra empresa, por ejemplo, si es que queremos exportar al extranjero, vamos a tener que seguir ciertos requisitos, ciertos parámetros, ¿no? De igual manera, si queremos importar mercadería o si queremos estudiar, irnos al extranjero, ¿no? De alguna u otra manera todos estamos involucrados en este proceso, ¿no? ¿Los tratados favorecen a los peruanos? De alguna u otra manera sí, pues, ¿no? Por ejemplo, mediante los tratados se puede lograr bastante lo que son mejoras arancelarias, pues, ¿no? De repente las personas que exportan no tienen tantas barreras para poder llevar su mercadería a otros países, pues, ¿no? De alguna u otra manera todos nos vemos beneficiados. ¿Los peruanos estamos informados del derecho internacional privado? No todos estamos informados, pues, ¿no? Si eso fuera cierto, de repente muchas cosas serían diferentes, pues, ¿no? De repente lo ideal sería que el Estado apoye con un tema de propagandas publicitarias, afiches o también propagandas en la tele, ¿no? Para que la gente esté un poco más informada acerca de todo esto. ¿Cómo los ciudadanos de a pie podemos aportar a la mejora del derecho internacional privado? Podría ser informándonos cada uno, pues, tratando de informarnos más acerca del tema, pues no conformándonos, ¿no? De repente tratando de buscar más información. Okay. Gracias, Lourdes. Buenas tardes, Carlos. Unas cuantas preguntas, si es una entrevista bien corta. ¿Qué nociones tienes del derecho internacional? Sé que son tratados o convenios que usualmente nos favorecen a todos, tanto a los que son las personas que pueden pueden viajar de un lugar a otro sin necesidad de pasaportes, o también que nos puedan traer mejoras tecnológicas, tratados de poder exportar que sirven bastante a las personas que tienen negocio, comercios. ¿Y qué es un derecho público? Usualmente, básicamente debe ser lo que nos inmerse a todas las personas de pie, todo derecho que tenemos nosotros día a día. ¿Y qué es un derecho privado? Según mi noción, debe estar enfocado a lo que es las empresas, ¿no? Ya que son leyes o parámetros que se dan para regularizar a tales entidades. ¿Qué es el derecho internacional privado? Tiene que ver inmerso no solo lo que implica un país, significa, como el mismo nombre dice, internacional, que tiene que ver con un ente extranjero, que no tiene que ver solo con la política nacional. ¿Dónde para ti se presentan las interrelaciones del derecho internacional privado? En la globalización, en las importaciones y exportaciones de tecnología, medicinas, inclusive en lo turístico, porque hay tratados o convenios donde nosotros podemos viajar a varios sitios sin necesidad de una visa, tan solo con el pasaporte o el DNI. ¿Qué diferencia entonces existe entre ley y un derecho? Básicamente, ley son programaciones que dan para regularizar o normar ciertas cosas.
Un derecho son básicamente normas que están en las constituciones que inmersen a todas las personas. ¿Crees tener alguna relación con el derecho internacional privado? No. ¿Los tratados favorecen a peruanos? Sí, mayormente, básicamente bastante en lo que es tecnología y medicinas, ya que acá no tenemos grandes laboratorios, casi la mayoría de medicamentos vienen del extranjero. ¿Los peruanos estamos informados del derecho internacional privado? En términos generales, no tanto. Conceptos básicos sí, porque todos están inmersos en lo que es turismo, compra de productos del extranjero y algunos en estudios inclusive. ¿Cómo los ciudadanos de a pie podemos aportar a la mejora del derecho internacional privado? Informarnos más, tener un poco más de conocimiento de todas estas cosas. Ok, gracias, Carlos. Buenas tardes, Shamir. ¿Qué tal? Netamente es una pequeña entrevista en las cuales son puntos importantes para nosotros. ¿Qué nociones tienes del derecho internacional? Bueno, creo que todos debemos tener bien claro, ¿no? Cuáles son nuestros derechos, ya que en este caso, nosotros como personas, en este caso que asesoramos, tenemos que saber, tenemos que tener claro en este caso las ideas que protegen en este caso a nuestros clientes, porque muchos de ellos son los que en este caso importan, exportan en este caso productos, y nosotros tenemos que tener bien en claro quizás en este caso los impuestos, los pagos, los fletes. En este caso tengo entendido que para que puedan salir productos hay prohibiciones, hay restricciones. Y bueno, en este caso creo que hay que ser minuciosos en ese detalle, ¿no? ¿Y qué es el derecho público para ti? El derecho público es quizás todo lo que se puede asemejar en este caso a las personas, ¿no? Quizás más que todo es están vinculados en este caso quizás para poder llevarnos mejor todos. ¿Y qué es el derecho privado? El derecho privado, creo que en este caso ya ya vendría a ser ya como vendría a ser ya un poco más sintetizado, ¿no? Quizás en este caso ya ya es un poco más ¿Donde intervienen leyes extranjeras? Se podría decir que sí, ¿no? En este caso creo que ya son regímenes un poco más especiales. ¿Y qué es el derecho internacional privado? Derecho internacional privado. En este caso creo que tienen que haber muchas pautas en eso, pues, ¿no? Creo que ya son legislaciones en este caso más minuciosas, en este caso que son un poquito más ¿cómo explicarlo, no? Ya se podría decir que ya son independientes a cada uno, son agregados a cada uno de los derechos que cada uno tiene. ¿Y dónde parte para ti las interrelaciones del derecho internacional privado? ¿Dónde crees tú que si bien es cierto, se da en el medio, pero dónde crees tú que se presentan estas interrelaciones? Mayormente yo pienso que son en los tratados, ¿no? Yo pienso que ahí es donde la mayoría de personas interactúa y son muchos los casos que se dan, ¿no? Porque nosotros contamos con varios tratados en este caso. ¿Y qué diferencia existe entre una ley y un derecho? Una ley es algo que en este caso lo crea la sociedad, en este caso lo crea el Estado. En el caso del derecho, creo que es algo que es como que nos pertenece, es algo que están obligados a que se cumpla en este caso por obligación como personas, ¿no? ¿Quieres tener alguna relación con el derecho internacional privado? Claro, justamente como lo había comentado antes, creo que nosotros cumplimos con tratados, ¿no? Y actualmente yo cuento con un negocio con mi papá. Y él creo que está muy involucrado en eso, ¿no? Y yo soy de las personas que ayudan en eso. ¿Los tratados favorecen entonces a los peruanos? Sin duda alguna, favorecen a los peruanos porque no solamente es un convenio, ¿no? Sino que es un desarrollo que en este caso siempre busca intercambiar en este caso opiniones ¿cómo se llama? De dos lados diferentes, ¿no? En este caso el que importa, el que exporta, o sea, son dos ideas distintas y siempre busca el mismo fin, ¿no? Que ambos generen desarrollo.
¿Los peruanos estamos informados de derecho internacional privado? Muy pocas personas creo que saben del derecho internacional. Muy pocas. Es que es muy poco frecuente también en este caso. ¿Cómo los ciudadanos de a pie podemos aportar a la mejora del derecho internacional privado? En este caso creo que lo primero que se tendría que hacer es de que el Estado promueva, ¿no? Quizás este tipo de capacitaciones, quizás, ¿no? Mediante páginas web, Facebook que están seguido, Twitter, ¿no? Catálogos. Quizás debería estar un poquito y deberían utilizar palabras más fáciles de entender, ¿no? Porque no todos utilizan los mismos términos, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Creo que el Estado es el principal motor que debería estar atrás de nosotros quizás para poder estar en constante capacitación y constante aprendizaje. Ok, gracias, Yamil. Gracias. Buenas tardes, Catherine. Vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿sí? ¿Qué nociones tienes del derecho internacional? En cuanto al derecho internacional, comprendo que es un acuerdo entre estados, tales como tratados internacionales, entre ellos tenemos pactos, convenios, etc. ¿Y qué es el derecho público? Esta hace referencia a las normas que ordenan y regulan a los órganos públicos. ¿Y el derecho privado? El derecho privado generalmente aplica las normas y leyes extranjeras donde el sujeto pertenece. ¿Y qué es el derecho internacional privado? En cuanto al derecho internacional privado, son relaciones jurídicas entre empresas privadas de diferentes países. ¿Dónde para ti se presentan las interrelaciones del derecho internacional privado? Podríamos considerar a la globalización, a los procesos tecnológicos, migraciones, intercambios culturales, tal vez becas de estudios en diferentes universidades de diferentes países, ¿no? donde tengan relaciones con nuestro país. ¿Qué diferencia existe entre una ley y un derecho? Considero que la ley es una norma establecida que va de acuerdo a la justicia. En cuanto al derecho, es aquello de lo que no se nos puede negar, no es algo que por ley nos corresponde. ¿Tienes alguna relación con el derecho internacional privado? No. ¿Los tratados favorecen a los peruanos? Considero que sí, porque con ellos se reducen impuestos tanto en las exportaciones, importaciones, además de mejorar las relaciones bilaterales entre países hermanos. ¿Los peruanos estamos informados del derecho internacional privado? Sí, al menos en cuanto a intercambios culturales mediante el turismo, que nos informamos, ya sea que a veces queremos viajar a algún país, vemos si podemos viajar con visa, con DNI o tal vez con pasaporte. ¿Cómo los ciudadanos de a pie podemos aportar a la mejora del derecho internacional privado? Aprendiendo un poco más acerca de ello, ¿no? Visitando las páginas web y manteniéndonos informados, ya sea mediante encuestas o algún tipo de volante que tengamos al alcance. Ok, gracias, Catherine. De nada. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Roxana. Teniendo una entrevista, vamos a ver, ¿qué nociones tienes del derecho internacional? Bueno, con respecto al derecho internacional, son normas que rigen a nosotros que estamos en el Perú, y si viajamos al extranjero, también normas que nos favorecen, ¿no? En cualquier lugar del mundo, ¿no? Siempre vamos a estar acogidos a esas normas, ¿no? ¿Y qué es el derecho público? El derecho público son normas dirigidas al sector público. ¿Y el derecho privado? Normas dirigidas al sector privado, ¿no? ¿Qué es el derecho internacional privado? Con respecto al derecho internacional privado, yo entiendo que son las normas que rigen a las empresas que importan y exportan, ¿no? Porque ellas netamente ahí ven sus derechos, ¿no? Sobre los impuestos y otros aportes. Y ¿dónde para ti se presentan las interrelaciones del derecho internacional privado? Justamente como lo mencioné hace un momento, en intercambio comercial, ¿no? Importaciones, exportaciones, en la internet, en la globalización, en temas de las ONGs también. ¿Qué diferencia existe entre una ley y un derecho? La ley son normas que están reglamentadas por cada estado, ¿no? Mediante su congreso o ente respectivo.
Y el derecho es algo innato de que cada persona debe de tener, ¿no? Como derecho al nombre, a la vida, entre otros. ¿Crees tener alguna relación con el derecho internacional privado? No, actualmente no. ¿Los tratados favorecen a los peruanos? De todas maneras, ¿no? Por lo menos en lo que es comercio, servicios, debe tener un beneficio fuerte, ¿no? Porque ya hay normas establecidas y beneficios, ¿no? Para los que se acogen a estos convenios o tratados de libre comercio, ¿no? Que existen en el Perú. ¿Los peruanos estamos informados del derecho internacional privado? Hay un grupo importante que sí está informado, ¿no? Pero hay otro grupo que no tiene mucha relación con las normas internacionales. ¿Cómo los ciudadanos de a pie podemos aportar a la mejora del derecho internacional privado? Informándonos más y en base a los conocimientos que tenemos, de repente proponer mejoras, ¿no? Como en el tema del visa, que toma demasiado tiempo, y otros trámites, ¿no? Internacionales. Ok, gracias, Luis. Nada. Buenas tardes, Charlie. Ya, continuando, tenemos una pequeña encuesta. ¿Ya? ¿Qué nociones tienes de derecho internacional? Bueno, es el acuerdo entre estados, tales como tratados internacionales, pactos y convenios. ¿Y qué es un derecho público? Hace referencia a las normas que ordena y regula los órganos públicos. ¿Y un derecho privado? Aplica las normas y leyes extranjeras donde el sujeto pertenece. ¿Qué es un derecho internacional privado? Son relaciones jurídicas entre empresas privadas de diferentes países. ¿Dónde para ti se presentan estas interrelaciones del derecho internacional privado? En la globalización, en el proceso tecnológico, en la migración, en los intercambios culturales. ¿Qué diferencia existe entre una ley y un derecho? Bueno, la ley es la norma establecida que va de acuerdo a la justicia, y el derecho es aquello de lo que no se nos puede privar. ¿Crees tener alguna relación entre el derecho internacional privado? No. ¿Los tratados favorecen a los peruanos? Sí, porque con ellos se reducen los impuestos, tanto en las exportaciones, en los impuestos, además de mejorar las relaciones bilaterales entre países hermanos. ¿Los peruanos estamos informados de este derecho? Sí, al menos en cuanto al intercambio cultural mediante el turismo, ya que nos informamos a qué países viajar. ¿Sí? ¿Cómo los ciudadanos de a pie podemos aportar a la mejora del derecho internacional privado? Visitando las páginas web, manteniendo información constante, ¿no?, con los canales. Ok, gracias, Charlie. Gracias. Buenas tardes, Fernando. Hola. Ya, vamos a hacer una pequeña entrevista. Tenemos, ¿qué nociones tienes del derecho internacional? Bueno, acerca de los derechos internacionales, es un acuerdo de estados. Prácticamente son tratados internacionales, pactos o convenios que tienen entre países. ¿Y qué es el derecho público? Bueno, el derecho público hace referencias acerca de que ordenan y regulan los órganos públicos, normas. ¿Y qué es el derecho privado? El derecho privado es prácticamente lo que es normas de leyes extranjeras, donde el sujeto pertenece prácticamente de ese país, ¿no? Sus normas internas. ¿Y qué es el derecho internacional privado? Prácticamente lo que es relaciones jurídicas entre empresas de diferentes países. ¿Dónde para ti se presentan las interrelaciones del derecho internacional privado?
Acá se presenta lo que es mediante intercambio de culturas, lo que es acerca de las globalizaciones, en este caso procesos tecnológicos, inmigración. ¿Qué diferencia existe entre ley y un derecho? Acerca de la ley es algo establecido, va de acuerdo con la justicia, y acerca del derecho es derecho que uno tiene, ¿no? Que es derecho a un nombre, derecho a la vida. ¿Quieres tener alguna relación en el derecho internacional privado? Bueno, no, nunca la he tenido por el momento. ¿Los tratados favorecen a los peruanos? En realidad sí favorece porque eso nos ayuda a crecer como país. Son previamente parte para poder conocernos y conocer intercambios de diferentes países, ya que sea mediante las culturas, mediante las comidas, mediante muchas cosas, y eso nos ayuda para poder crecer y ser un país cada día más grande. ¿Los peruanos estamos informados del derecho internacional privado? En algunas partes sí, pero creo que no estamos informados del todo, no solo una cierta parte se podría decir.